El sol, damos paso a las últimas horas del día. Es el momento de buscar su palabra, recibir sus consejos y escuchar su voz. Buenas noches con Jesús, todos los sábados a las 7. Buenas noches con Jesús, bajo la conducción de Cecia Cisneros. Buenas noches con Jesús, aquí en Radio La Estrella del Amanecer. Muy buenas noches, mi estimada audiencia de Radio La Estrella del Amanecer. Hemos regresado de nuevo. Mi nombre es Cecia Cisneros y estoy aquí con mi compañero de siempre, Alejandro Guzmán. Muchos saludos para todos. Aquí estamos con un tema que se llama el llamamiento de Isaías. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos a todos a que oremos y que le demos la gracia a nuestro Dios. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Padre Santo por este tema de buenas noches con Jesús. Gracias porque eres tú quien nos está dando la oportunidad de poder estudiar tu palabra y de poderla compartir, Padre. Te necesitamos en estos momentos, Padre. Bendice esta radio, Padre eterno. Bendice de manera especial todos los que están escuchando tu palabra, Padre. Que podamos ser tocados con el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Y que nosotros podamos decir como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos a sentir el dolor por el pecado, por la humanidad que tanto sufre, Padre. Ayúdanos a sentir el deseo de ser colaboradores contigo, oh Cristo. Capacítanos, Padre eterno. Suplicamos una bendición muy especial por cada uno de nuestros oyentes. Tú conoces las necesidades, tú conoces las frustraciones, tú conoces las aflicciones que hay en cada uno, Padre. Ten misericordia. Todo esto lo pedimos y lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Esta noche tenemos un tema muy especial. Es el llamamiento de Isaías, un profeta que de alguna manera y con una gran preocupación, él veía cómo el pueblo de Dios se iba sumergiendo más y más en la idolatría, en el pecado, que ya él lo veía sencillamente comido por las naciones vecinas. Él los veía solamente, todo el reino iba a ser tomado como un reino de idólatras, porque eso era lo que estaba pasando en Israel. Y él estaba muy preocupado cuando él entró al templo aquel día. Un día en que él estaba bajo el pórtico del templo. Dice, y pensando en estas cosas, ¿qué haremos? Pero él era muy joven, él no entendía que él podía hacer y que él podía recibir un llamado. Eso no le pasaba por su mente, pero él se preocupaba. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Él estaba viendo sencillamente que no el problema político de Israel con las naciones vecinas que la estaban invadiendo y se la comían por todas partes, la saqueaban, y eso era constante, un pleito con las naciones vecinas. El gran problema de Israel era la condición social del pueblo. La sociedad estaba corrompida totalmente. No había manera de echar atrás aquello. Él veía que no había control ya en cuanto a todo lo que era la pureza, la honradez, la honestidad, la responsabilidad. Todo eso se estaba perdiendo más y más y más. Quiero leerles, mis estimados hermanos,
el libro de Isaías en el capítulo 6, versículo 1, donde dice así: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Amén. Qué palabras tan lindas las que nos expresan aquí las Escrituras. Santo, Santo, Santo Jehová, Señor de los ejércitos. ¿Cómo vamos a llamar a nuestro Padre nosotros a cada momento? De la misma manera le vamos a dar la gloria diciéndole: Santo, 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 por ser 3 veces santo. Tu gloria está llena. Él estaba en el templo ese día y él tuvo una visión. Él de repente vio que el lugar santísimo, que era un lugar cubierto, se abrió. Cuando él vio esa visión, ahí no podía entrar sino el sumo sacerdote. Y cuando él ve esa visión y ve a Jehová sentado en su trono, inmediatamente él tuvo una reacción, y más cuando oye las palabras de Jehová en el llamamiento que él le hace. No era un llamamiento directo, sino sencillamente que había un mensaje. Aquí dice en el versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Habían serafines, estaba el santo sublime sentado en un trono alto, y el uno a otro daban voces. Los serafines daban voces uno a otro y diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Todo se estremeció. Entonces, cuando él vio esa visión, él sencillamente se sintió tan pequeño. ¡Ay de mí! ¿Qué más dice? Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Eso fue la respuesta de él a lo sublime, a lo que él estaba viendo. Eso no, ni impensable que pudiera alguien entrar en el lugar santísimo y menos ver una visión del cielo donde Dios estaba sentado en su trono. Entonces, en respuesta a esa exclamación de él, salió un querubín. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dije: he aquí que toco a tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. O sea, la necesidad, el proceso de Dios con nosotros. Limpiarlo. Presentarnos delante de Él limpio. El llamado, Él nos capacita. Por eso es que dice: Dios nos llama, pero Él mismo nos capacita. Y a ti está capacitando a Isaías, porque Dios conocía ese corazón, y tal parece que no había otro en la nación que pensara, razonara y se doliera del problema de la nación como Isaías, de sus problemas sociales. Él sabía que él pertenecía a un pueblo difícil, y por eso el querubín, el serafín, voló, lo tocó y lo purificó. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
una actitud valiente, ¿verdad? Cuando Isaías recibe el llamado, es cuando específicamente el ángel ya había puesto el carbón en sus labios y lo había limpiado, porque dice que él se sentía inmundo. Específicamente, el ángel tuvo que poner el carbón y limpiar sus labios. Y una vez que él se sintió limpio, se sintió con el coraje de poder decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces Dios llama, capacita. Y a través de esa capacitación nos da el Espíritu. Y eso es lo que nos hace nosotros decir, heme aquí, envíame a mí, ¿a dónde tengo que ir? Uno ya sabe que uno va respaldado por Dios. Predicando a Cristo como la única esperanza. Estamos en esta radio porque sentimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, y todos los que están escuchando esta palabra tan santa, tan sagrada, también a ti, mi amigo, a ti, mi hermana, nuestro Señor Jesucristo te está llamando para que tú puedas decir, heme aquí, envíame a mí. Pidamos el poder del Espíritu Santo que nos llene, que sintamos ese deseo, ese fervor de querer salvar otras almas para Cristo. Si Él ya nos salvó a nosotros, ahora nosotros también tenemos que tener ese ardiente deseo de que otras almas vengan para Cristo. Ahora, Isaías era bien conocedor del pueblo y conocía las profecías. Desde las profecías de antes de que él llegara, habían profecías con respecto al pueblo y a la destrucción que ya venía. Él conocía esas profecías. Cuando él escribe el libro, él empieza desde cuando ya Jehová estaba llamando a los pueblos, a su pueblo, y le decía, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Esa era una profecía bien seria, ¿no? Isaías inmediatamente, porque él esperaba una restauración. Él dice, ¿hasta cuándo tengo que anunciar eso? O sea, él esperaba que le dijeran, bueno, hasta el tiempo de la restauración, va a haber una restauración. No, las ciudades van a quedar desoladas, todo va a quedar como un desierto. O sea, aquí no hay remedio. El mensaje del profeta era para preparar un pueblo, para que se arrepintiera y Dios los perdonara. Y sin embargo, se le hace difícil a Dios en el caso de Isaías y de todos esos profetas. Él tenía que anunciar un fin. Venía una destrucción. Y Isaías fue uno de esos que tuvo que anunciar una destrucción, sabiéndola, entendiéndola y viviéndola él mismo, porque él tenía que vivir esa época tan difícil. ¿Hasta cuándo, Señor? Y me respondió, hasta que las ciudades sean asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté desierta, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quede aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quedan en el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios promete en este versículo que Él va a levantar su pueblo nuevamente. Él va a hacer retoñar un remanente, pero va a ser después de que todo sea limpiado. Es difícil a veces aceptar, pero si Dios no tuvo compasión
con esas naciones vecinas de Israel. Como hoy el pastor Román lo explicó. Naciones que no tenían remedio. Llegó el momento en que se contaminaron tanto que había que limpiar. Y Dios le dice a Isaías, voy a limpiar la tierra hasta que no quede nada, pero la raíz siempre será santa. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, esas raíces santas de la nación van a quedar intactas. Entonces hay una promesa aquí en el llamamiento de Isaías. Hay un llamamiento de una restauración. Va a quedar un remanente y Dios lo va a levantar. Hay un llamamiento y también hay una precaución para cada uno de nosotros en el llamamiento, en que si nosotros no oímos la voz de Jehová, también vamos a ser cortados. Pongamos cuidado en este mensaje, en el llamamiento que recibió Isaías, también cada uno de nosotros lo estamos recibiendo. Tenemos que oír la voz de Jehová, tenemos que convertirnos a Él. Amén. Para poder ser como el renuevo que vamos a retoñar. Y ahora vamos a tener una pausa musical. Gracias por estar con nosotros. Cara a cara, frente a frente, se libró la batalla, donde ángeles valientes lucharon hasta la muerte, venciendo al que ha vencido, el que siempre ha sido Jesucristo. Fue en la cruel batalla donde murió su hijo, su sangre derramada le dio vida por los siglos. Su sangre fue su gloria y su muerte la victoria. Por los siglos. Ángeles caídos les espera en su juicio, dolor y eterno castigo, por quien los ha vencido, y a la vez sin su nido, traidor del que siempre ha sido. Fuego eterno por los siglos. Y a los vencedores les espera en el cielo coronas y galardones, regalos del Cordero y vida eterna para siempre junto al Omnipotente. Jesucristo. Jesucristo.
regresamos de nuevo con Buenas noches con Jesús. Estamos saludando a Alexander Pérez, que nos está escuchando, también a Gabriel Smith con toda su familia, a Levi, a Beatriz, también les estamos saludando. Gracias por estar escuchando la palabra de Dios. También está John con nosotros. Bendiciones, John. Que Dios bendiga a cada radio escucha. Esta palabra epida, esta palabra que estamos recibiendo hoy esta noche es porque cada uno de nosotros estamos recibiendo un llamado de parte de Dios. Así como lo recibió Isaías, así también Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Hermano, ¿por qué se hizo tanto problema en esta visión que tuvo Isaías? Sí, Dios le muestra al profeta desde el principio la condición del pueblo, porque Dios es el que abre los ojos, y nosotros los cristianos de hoy en día, Dios nos va a abrir los ojos hacia la condición social. Fíjense, porque hoy en día el enemigo de las almas va a centrar la atención del mundo hacia los acontecimientos políticos, religiosos. Entonces uno va a estar pendiente de esos tipos de acontecimientos. Pero en realidad nosotros debemos de estar pendientes de los acontecimientos sociales, de la decadencia social del ser humano, en cómo poco a poco se pierden los valores, más y más y más. Apartemos los ojos de espejismo. El mismo Jesucristo dijo, mira que nadie los engañe. Y nosotros vamos a ser engañados en los tiempos finales, queriendo ver los acontecimientos, los grandes acontecimientos del mundo político y religioso, y eso no nos va a ayudar en nada. Es ver el acontecimiento social, cómo los valores cristianos se empiezan a diluir en nuestro medio. Así como pasaba, fíjese, le voy a leer esta parte, en el capítulo 2, dice así, bien claro. Es una muestra de lo que Dios estaba viendo ahí. Primero, el profeta llama al pueblo de parte de Dios. Vengan, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. O sea, no era que él tenía un mensaje claro. Vengan, vamos a caminar a la luz de Dios. Él los llamaba. Y era un llamado fuerte, sencillamente vengan y caminemos a la luz de Dios. Y el pueblo se acercaba, porque ellos sabían. Lo que pasa es que el corazón ya estaba entregado a otras cosas. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de los agoreros, y como los filisteos pactan con hijos de extranjeros. Ahora, ¿qué era esto? Costumbres del oriente. Se habían infiltrado en la iglesia de Dios en aquella época. La nación de Israel era la iglesia de Dios. Los habitantes de Jerusalén era la capa social más instruida. Ahí se habían metido las costumbres del oriente. ¿Qué serían las costumbres del oriente? La vanidad, la vanagloria, soberbia, orgullo, riquezas, las modas, los deportes. Ahí venían los griegos con sus olimpiadas y estaban invadiendo la mente de la nación de Israel con sus fiestas, con su filosofía. Vuelvo a repetir ese versículo, pongan cuidado, porque esta es nuestra condición como cristianos. Hoy en día tenemos que tenernos en cuenta eso. Fíjese bien, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Y después vienen los agoreros. Los agoreros eran los adivinos, los que hacían suerte, los que hablaban de amor, pero no del amor de Dios. Como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. No puede haber pacto entre un cristiano y otra persona que no camina con Dios. No puede haber pacto. Y después dice,
la tierra de ellos está lleno de plata y oro. Y eso era como un atractivo. La tierra de ellos está lleno de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. O sea, las riquezas de las naciones vecinas tenían deslumbrado a muchos en Israel. Además, su tierra está llena de ídolos. Y ahí está el problema. La tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabrican sus dedos. Las estatuas, ídolos, todo ese tipo de representaciones de Dios completamente falsas. Y se han inclinado al hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. O sea, no te hagas amigo de esa gente. Apártate. Ese es el llamamiento de Isaías. Vamos a apartarnos de toda esta corrupción. Ahora bien, en el versículo 10 dice, métete en una peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y todos ellos serán abatidos. Ahora, había un punto que fue la pregunta que usted me hizo. ¿Qué era realmente lo que pasaba? En el versículo 16 del capítulo 2 dice así, en versículo 16. Del capítulo 3. Del capítulo 3. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán en ella. Desamparada se sentará en tierra. ¿Qué le dice eso? ¿Qué cuadro está tratando Dios de que se vea? Aquí está hablando de toda la vanidad de todas estas mujeres que iban danzando, dice, con sus tacones, todos sus joyeles, todas sus cosas, todas las vanidades que podían usar ellos, ¿verdad? Se irá a repetir eso en esta época. Eso mismo se está repitiendo la vanidad de cada uno de nosotros que tenemos, ¿verdad? Que muchas veces no queremos dedicar tiempo a Jehová, sino que queremos estarnos fijando en nosotros mismos, cómo vamos a lucir ante las demás personas. Pero todo eso dice que nos puede llegar a causar una hediondez, un apartamiento de Jehová. Exactamente. Es como lo vive Dios espiritualmente, se pierde cuando uno anda en la fiesta. El querer figurar, el querer ser reconocido, el impresionar a otros con nuestros adornos, con nuestro
con nuestros joyeles, con nuestros anillos, con nuestras ropas, nuestros mantos, calzado, todo lo que es vanidad. Podemos muchas veces querer impresionar a las demás personas, pero a nosotros lo que nos debe de interesar más es la palabra de Dios. Ahora la fíjese. palabra de Dios para que nos moldee primero, en primer lugar, a nosotros mismos, que seamos tocados nosotros con el poder de tu Santo Espíritu, para poder ser una luz a las naciones y poder atraer a las demás personas a Cristo. Fíjese en el capítulo 3, casi al final del capítulo, dice el versículo 16 exactamente, 3:16. Fíjese lo que dice. Asimismo dice Jehová. Estamos leyendo en el versículo 3, 14 y 15, perdón. Y Jehová traerá juicio contra los ancianos de su pueblo. Antes de hablar de las mujeres, dice, voy a traer un juicio contra los ancianos de mi pueblo. O sea, ahí está el liderazgo del pueblo. Contra los ancianos de mi pueblo y contra sus príncipes, porque ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. O sea, le quitaban al pobre sus propiedades y esa era parte de la riqueza de ellos, de los líderes, de los jefes. O sea, no trabajaban para el pueblo, oprimían al pueblo. Y lo describe de una manera bien dura en el versículo 15. Dice así, ¿qué piensan ustedes que majan a mi pueblo? Majar, usted sabe lo de la palabra esa majar. Es como exprimirlo, como quitarle todo lo que tiene y dejarlo sin nada. Sí, es como cuando uno maja el ajo en el mortero, que le da golpes hasta que le saca todo. Sí, eso es, ustedes que majan a mi pueblo. O sea, había una corrupción terrible. El asunto era hacerse rico a costa del mismo pueblo, de sus hermanos. Los despojaban de todo. Los llegaban a la cárcel, les quitaban, le empeñaban su ropa. Eran capaces hasta de empeñar un abrigo. Esto era. Y después dice, y muelen las caras de los pobres. ¿Cómo es eso? ¿Qué querrá decir eso? Primero dice, ustedes que majan a mi pueblo y muelen las caras de los pobres. Cuando se habla de todo esto, la persona ya no tiene una forma como hablar, ¿verdad? Según se siente de oprimida, de avergonzada, de que pueden hacer con ellas lo que quieran. Claro, así ¿verdad? Estaba el pueblo. Era una injusticia social. O sea, la condición social, por eso es que nosotros tenemos que poner cuidado hoy en día, más en las condiciones sociales en que vivimos que en otra casa. Ahora, el enemigo es astuto, nos va a engañar, porque todo el mundo se mete en las redes sociales únicamente buscando noticias fantásticas, noticias sensacionales. Ayer mismo me estaba diciendo alguien, el Papa se va a apoderar del Amazonas. Imagínate, ¿de dónde salen esas noticias? Eso es únicamente para distraerlo a uno. ¿Qué me importa a mí que el Papa se apropie del Amazonas y que esté haciendo planes de apropiarse de Brasil y de Perú? ¿Quién dijo eso? Eso es únicamente distracciones y eso está en las redes sociales. Y ya lo están poniendo a él como que, por favor, como mi condición es tan pobre y tan miserable personal y espiritualmente. Nuestra condición es tan pobre que nosotros... ¿Cómo vamos a estarnos nosotros fijando en lo que están haciendo los demás? Si yo tengo una obra que hacer conmigo que es tan difícil que yo no tengo tiempo, créalo, de estar de rodillas, sino de rodillas pidiéndole a Dios una restauración de mi alma. Ahora podemos decir, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada. Y cuando nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, es cuando nosotros vamos a recibir el llamado. Porque el ángel va a ser el que va a limpiar nuestros labios inmundos. Y vamos a poder ver la gloria de Jehová así como la vio Isaías. Porque Amén. Isaías vio la gloria de Jehová.
Y él quedó maravillado al ver de que era un hombre pecador y que había visto la gloria de Dios. Amén. Eso tiene que ser lo más grande, lo que nosotros tenemos que anhelar cada día por nosotros mismos, que sea que veamos la gloria de Dios. Yo pienso que cuando somos agradecidos por la vida con nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Nos tiene vivos. Ha mandado a su ángel a que nos cuide, que nos guarde, que nos proteja y que estemos siempre para adorarle solamente a Él, que estemos dispuestos. Yo sé que en este mundo siempre hay distracciones que nos van a querer quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que recordar, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Es Cristo el Señor, nuestra única esperanza. Predicando a Cristo como la única esperanza. Amén. Tenemos que pedir al Dios vivo que nos llene nuestro corazón de esa esperanza que todos necesitamos. Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche que Él nos tiene acá presente y que estamos escuchando su palabra, que todos la estamos estudiando, porque Buenas noches con Jesús es un programa para saborear, para estudiar la palabra de Dios, para que la tomemos personalmente para cada uno de nosotros, que estamos recibiendo el llamado y poder decir, heme aquí, envíame a mí. Así como lo dijo el profeta, nuestro Dios también quiere que nosotros le digamos, heme aquí, envíame a mí. Y no perdamos de vista la promesa. Estamos estudiando el capítulo 6 de Isaías. Específicamente el capítulo 6 tiene una promesa maravillosa. Dice así: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ellos volverán a ser destruidos, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, si queda un diezmo del pueblo de Dios, cuando Él dice aquí va a ser destruido, quiere decir que va a ser cambiado, restaurado, modificado, deshecho el mal, la escoria, y va a ser un pueblo santo, porque de ahí, de esa 10ª parte, Dios es capaz de sacar a los hijos que Él necesita para el último mensaje de misericordia que hay que dar en esta tierra, predicando a Cristo como la única esperanza. O sea, hay una promesa firme y nosotros debemos de confiar en Dios. Dios no es hombre para que mienta. Nosotros creemos en esas promesas. Sencillamente agarrémonos de ellas y sigamos adelante. Mi hermana y mi hermano que me estás escuchando, recibamos el llamado. No tardemos mucho tiempo, no pongamos excusa que porque tenemos problemas, que porque tenemos enfermedades. Acudamos a nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos la voz de Él. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entreguemos nuestros corazones a Cristo. Lo necesitamos grandemente. El del beneficio somos nosotros, porque las bendiciones las recibimos nosotros, mis hermanos. Acudamos a nuestro Señor Jesucristo. Digámosle esta noche, heme aquí, envíame a mí. Queremos todos predicar a Cristo como la única esperanza. El objetivo de esta radio, mis hermanos, es que hayan almas que se salven, que vengan a los pies de Cristo y que entreguemos nuestras vidas por completo a Él. Solo en Jesucristo está la salvación. No hay otro lugar donde ir. Solamente a los brazos de Jesús. Escuchemos el llamado, estudiemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que nosotros tenemos, que nos va a poder guiar al camino de la vida eterna. Amén. Y escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Escudriñar las Escrituras nos ayuda a acercarnos a las realidades de Dios.
es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Las actividades diarias han finalizado. Es hora de regresar a casa. Aquí escucharás un mensaje que llenará tu corazón de esperanza, junto a Cecia Cisneros, en el programa Buenas noches con Jesús. Buenas noches con Jesús, los sábados a partir de las 7 de la noche, aquí en Radio La Estrella del Amanecer, presentando a Cristo como la única esperanza. Regresamos de nuevo a Buenas noches con Jesús. ¿Qué les pareció la canción que acabamos de escuchar? Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Estamos felices porque nos estamos gozando en la presencia del Señor. Alabemos al Rey de Gloria para que sintamos ese gozo en el corazón. Hemos venido gozosos a escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida. Y especialmente en esta noche que el Espíritu Santo te está llamando a ti, donde tú puedes decir, heme aquí, envíame a mí. Hermano Alejandro, ¿qué significa lo que dice en el capítulo 6 de Isaías y el versículo 9 y 10? Bueno, aquí hay un mensaje, o sea, yo creo que Dios le está queriendo decir a Isaías, por adelantado, que no lo van a oír. No importa lo que él diga, prepárate, no te van a oír, no te van a entender, te van a rechazar. Entonces Dios le adelanta a Isaías el resultado de su esfuerzo, pero que es necesario darle el esfuerzo. Por justicia, el pueblo tiene que ser advertido. Es por justicia, la justicia de Dios es así. Él nos advierte, nos ayuda a tomar decisiones, Él nos fortalece y nos capacita, pero si nosotros no queremos, miren, no hay nadie que nos va a mover de aquí. Entonces cuando Él le dice en ese versículo, por lo menos, fíjese, en el 9 dice, anda,
y dile a este pueblo, oigan bien y entiendan y vean cierto, mas ellos no van a comprender. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. O sea, Dios ya le está diciendo, esto es el resultado. Ellos van a oír tus verdades, van a oír el mensaje, van a oír las reprensiones, van a oír el llamado, pero nadie va a hacer caso. Al contrario, van a querer cerrar sus oídos y los van a cerrar más. Y su corazón se va a engrosar, o sea, se va a cubrir más con sus mentiras. O sea, ya ellos estaban en esa condición. Por eso es que Isaías le dice, pero ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe todo, hasta que esto quede como un desierto. Y eso fue lo que pasó en Israel, exactamente. La profecía, él no iba a dejar de ser profeta por eso. Él anunció a Cristo de una manera maravillosa para nosotros. Para las generaciones futuras quedó plasmado el mensaje de este siervo, que pregonó a Cristo como la única esperanza. Pero aquel pueblo de aquella época no quiso oír. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón abierto hacia Dios. En toda reprensión, en toda palabra que venga de parte de Dios, hay que estar atentos. En esta noche la invitación es a que abramos nuestro corazón a Cristo. Si ellos endurecieron su corazón, ahora nosotros tenemos la oportunidad también de estar escuchando el llamado y poder abrir nuestro corazón a Cristo y poder decir, heme aquí, envíame a mí. Si tenemos miedo, nuestro Dios va a ser el que nos va a capacitar, porque dice que al que llama Él capacita. No tengamos miedo, vengamos a Cristo, escuchemos la palabra de Dios y entreguemos nuestras vidas a Él. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la amada audiencia de la Estrella del Amanecer. Verdaderamente es una alegría, un placer compartir con ustedes. Vamos a despedirnos con una oración. Vamos a clamar al Dios vivo que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra, de estudiar cómo Isaías recibió el llamado, Padre. Tú sabes que la respuesta de él fue positiva, porque él dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora nos toca a nosotros, Padre. Tú estás haciendo el llamado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder entregarte nuestro corazón, a poderte entregar nuestras vidas, Padre. Que el poder de tu Santo Espíritu sea el que obre en nosotros, Padre. Mira la audiencia que está escuchando, Padre eterno. Que tú los puedas tocar con el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Nosotros presentamos tu palabra, porque tu palabra es vida, pero el que va a tocar los corazones es el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Bendice la audiencia, Padre. Bendice la radio, Padre eterno, y que tu palabra se siga predicando para que transforme vidas, Padre. Necesitamos verte cuando tú vengas en las nubes de los cielos y poder decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, Padre. Ayúdanos que podamos estar ansiosos de verte, Padre, y que cada día tú puedas habitar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Transfórmanos, Padre eterno. Somos tus hijos, somos débiles, Padre, pero solamente tú nos puedes ayudar a poder alcanzar la victoria de la salvación que necesita este mundo caído, Padre. Desde que entró el pecado, Padre, entró la muerte y pasaron todos los problemas a nuestras vidas, Padre. Pero está nuestro Salvador, está nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por cada uno de nosotros para poder ser restaurados, Padre.
Ayuda a llevar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, Padre eterno. Que el Evangelio transforme este mundo, Padre eterno. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la esperanza y la promesa que cuando se haya predicado este Evangelio es cuando Él viene a traer a su pueblo. Ayúdanos a prepararnos y poder preparar a todas las demás personas, Padre. Que cada uno de los que nos esté escuchando, Padre eterno, que oiga tu voz. No somos nosotros, Padre. El llamado es de parte tuya, Padre eterno. Ayuda a que no endurezcamos nuestros corazones, sino que oigamos, Padre, y podamos decirte, heme aquí, envíame a mí. Prepáranos para el reino de los cielos y perdona nuestros pecados. Todo esto lo pido y lo suplico, Padre eterno, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.